Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy buenos días para toda nuestra teleaudiencia a esta hora de la mañana. Bendiciones, soy Eliad Montes y le doy la bienvenida a Café Pastoral, agradeciéndole por preferirnos y darnos la oportunidad de acompañarle. Comprometidos con usted y su vida devocional y en estos 52 días para levantar muros de protección, ya entrando casi a la recta final de este periodo lindo de un tiempo de crecimiento espiritual en nuestras casas, pues continuamos con nuestra lectura diaria y nuestra reflexión. Para ello, en este comienzo del programa, como ya es costumbre, pues igual tenemos con nosotros a una persona que nos bendecirá con esta lectura diaria y reflexión. Le invito a que busque su Biblia en casa o aparte de ese tiempo devocional para que viva con nosotros la lectura diaria y nuestra reflexión. Para este hermoso tiempo está con nosotros el pastor Alexander Contreras, pastor nuestro del Centro Cristiano en Lomitas, con el cual tendremos la lectura diaria y la reflexión de este capítulo en particular. Pastor Alexander, muy buenos días. Pastor Eliad, buenos días. Qué bendición poder estar aquí en estos 52 días levantando muros para la protección. Estamos ya llegando a la recta final y le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de participar en este precioso devocional. Hoy vamos a mirar rápidamente el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Este capítulo 11 es llamado por muchos el catálogo de los héroes de la fe. Es conocido por todos los héroes de fe que aparecen ahí en ese capítulo y es un capítulo que nos motiva a nosotros, nos insta a seguir adelante buscando de Dios, buscando la presencia de Dios en nuestras vidas. Y este capítulo ilustra este aspecto para cada uno de nosotros de fe, que son hombres y mujeres de Dios, verdaderos testigos de Dios, los que aparecen aquí en este capítulo. Este capítulo 11 es una serie de ejemplos del Antiguo Testamento, hombres y mujeres del Antiguo Testamento, quienes fueron fieles a Dios en cualquier circunstancia de la vida. Estos ejemplos tienen el propósito de animar a los lectores originales y a cada creyente en todas las edades y etapas de la vida para ser fieles en cualquier circunstancia. No importa en qué situación estemos, pero este capítulo nos anima a seguir fieles a Dios en cualquier circunstancia de la vida. El fin es la evidencia de un comienzo verdadero. Los creyentes comienzan en fe, continúan en fe y terminan sus vidas en fe. El autor de Hebreos evalúa la vida del creyente desde su conclusión fiel, tanto su comienzo y su conclusión. Este capítulo que aparece aquí, el capítulo 11, hay un versículo en particular que me llama poderosamente la atención. Es el versículo 6. Dice la Biblia: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios tiene un remedio para cada pecado, excepto para el estado de incredulidad. Esto no significa que hay un pecado imperdonable para Dios. No hay ningún acto que uno no pueda cometer hoy que Dios no pueda perdonar mañana. Pero si usted continúa en un estado de incredulidad, Dios tiene en absoluto, o más bien Dios se cansa de la persona que sigue en esa condición de incredulidad. Y si hay algo que ofende a Dios, es la incredulidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no agrada a Dios, entonces desagrada a Dios. ¿Por qué
es que la fe agrada a Dios? ¿De dónde es que proviene esta premisa? ¿De dónde es que proviene esta declaración? De que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es el fundamento de esta declaración? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fondo? Él da la respuesta en la última parte del versículo 6. Primero, él hace la declaración. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego da el fundamento. Aquí está el fondo de todo el asunto. Sin fe usted no puede agradar a Dios. Es imposible que usted agrade a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea firmemente que Él le hay, que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. Él premia, Él galardona a todo aquel que le busca. Por esta razón es que solo podemos agradar a Dios por fe y nada más que por la fe. Hay dos partes de la fe en este versículo que muestran por qué agradar a Dios. El escritor no va más allá de esto. Él apoya su argumento en esta razón. Este es el fundamento de todo. Primero, dice que la fe cree que Dios existe. La fe cree que Dios es real. Usted y yo, cuando somos hijos de Dios, no necesitamos de que nos comprueben. Simplemente nosotros creemos por fe que Dios es real a través del universo, a través de la naturaleza, a través de los hechos. Creemos que Dios es real. Y número dos, dice que la fe cree que Dios es remunerador, que Él recompensa a todos aquellos que le buscan en fe y por fe. Ya que la fe tiene estas dos características, por ello agrada a Dios. Esto es agradable a los ojos de Dios. Ahora, por un momento, meditemos un poquito sobre esto y llegaremos a conocer un poquito más a Dios. Es por esto que este versículo está aquí, para que usted conozca más a Dios. Él no dice por qué es que Dios se agrada por estos dos aspectos de la fe. No, solo dice lo que hace. Hay algo sobre la naturaleza de Dios que es obvio. No necesitamos un argumento. El hecho de que Dios se agrade de estos dos aspectos o de estas dos características pertenecen a la misma esencia de lo que significa ser Dios. Él es real y Él es remunerador. Él existe y Él recompensa a todo aquel que cree en esto. Digámoslo con nuestras propias palabras. Dios se agrada de nosotros. En nuestra relación con Él se reflejan dos aspectos. Uno, que Él es real, y el otro, que Él es galardonador. Detrás de estas dos afirmaciones sobre Dios hay dos verdades. Número uno, Dios existe absolutamente. Él no llegó a ser y nunca dejará de ser. Él no está convirtiéndose en algo, o Él está creciendo, o Él está cambiando. Él dijo simplemente, yo soy el que soy. Y listo. Eso fue el argumento que le dijo a Moisés. Detrás de la afirmación de que Dios es remunerador, está la verdad de que Dios es tan pleno y tan completamente autosuficiente que sobreabunda en todo. En lugar de necesitar nuestro servicio, Él es como un manantial inagotable de vida, de energía, de gozo, de belleza, de poder, de bondad, de autoridad para cada uno de nosotros. Por tanto,
A Dios le agrada cuando nos volvemos a Él en un modo que afirmamos esta verdad y se deleita cuando venimos a Él como nuestro galardonador. Ahora, el escritor a los Hebreos solo afirma que esto es lo que hace la fe. La fe viene a Dios con confianza de que Él existe. Y la fe viene a Dios con confianza de que Dios será un dador generoso, aún más allá de lo que usted piensa y más allá de lo que usted y yo esperamos. No está argumentando que la fe es así porque la haya encontrado definida en la historia del Antiguo Testamento. Está diciendo, debido a la realidad absoluta de la existencia de Dios y de la plenitud de Dios, esto es lo que debe ser la fe. Este es el fin del argumento. Este es el fundamento del razonamiento. Pudiéramos decirlo de esta forma: lo que agrada a Dios es que nuestro corazón, nuestras mentes muestren la existencia de Dios, la belleza de Dios, que mostremos la existencia de Dios y su excelencia, que mostremos cuán real es y cuán remunerador Él es en cada uno de nosotros. Esto agrada a Dios. La fe es un ingrediente no solo necesario, sino primordial en la vida del creyente que desea agradar a Dios. Solo nuestra fe mueve a Dios de donde está. Solo nuestra fe. La fe siempre cree y no tiene espacio para la duda. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted duda, pierde. La fe agrada a Dios. Es lo que nace en el mismo corazón de Dios y su única fuente es Dios mismo. Como hijos de Dios, estamos llamados a creer en fe y solo en fe. Para terminar, ¿qué es lo que hace dudar y dejar de tener fe? Dos cosas: la ansiedad y el temor. Así que echa fuera toda ansiedad, toda angustia y todo temor. Son dos ingredientes que hacen tener duda en el creyente. Esto pasó en la vida de los apóstoles. Ustedes lo ven a través de las escrituras. Ellos muchas veces dudaron porque tuvieron ansiedad y porque tuvieron temor. Jesús tuvo que reprocharle a sus discípulos su falta de fe. ¿Cuántas veces a la semana o quizás al día nos mostramos preocupados y atemorizados por problemas económicos, de salud, problemas de trabajo, actividades que debemos realizar en nuestros determinados tiempos, por esto que está pasando, por esta cuarentena, por este coronavirus, por esta pandemia? ¿Cuántas veces entramos en ansiedad y en temor? Pero hoy es tiempo de que usted se levante en fe, crea que Dios es real, que Dios existe, que Él premia, que Él es galardonador de todos aquellos que le esperan, que Él es real. Si usted cree en esto, usted cree en lo que dice la palabra de Dios, que ninguna enfermedad, que ninguna pandemia, que ninguna virus va a tocar su vida, va a tocar su casa, va a tocar su familia. Crea firmemente en fe y creemos que después de estos 52 días hay recompensa de Dios para tu vida, para tu casa y para tu familia. Así que la fe es por el oír y oír palabra de Dios. Enamórese, fortalezcase en fe cada día, oyendo el mensaje de Dios, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia y creyendo en fe. Yo creo firmemente
que Dios tiene algo extraordinario en este tiempo para la iglesia, o sea, para usted y para mí. Prepárese para lo mejor de Dios que está por venir. Te bendigo porque tú eres un hijo de Dios, un hijo de la fe. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pastor, Dios me lo bendiga. Gracias por compartirnos este tiempo de reflexión y que esta palabra que nos has dado sea edificante para cada uno de nuestros oyentes. Dios bendiga a tu congregación y tu familia, Pastor Alexander Contreras. Usted seguirá comprometido con la lectura devocional y su crecimiento espiritual. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos ya tendremos nuestro tema en el día de hoy en Café Pastoral. Ya volvemos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Hoy en Café Pastoral quiero tocar un tema bastante interesante y puede ser muy complejo a la hora de entenderlo. No tanto de abordarlo porque podemos tener todo el conocimiento y aún las palabras muy precisas para explicar. Y me refiero a la sensación cuando ha partido un ser querido, la ausencia, la pérdida, el ver que ya la persona no está. Todo lo tocante a la muerte puede ser muy complejo de entenderlo, puesto que cada persona tendrá su propia experiencia y aún su propio proceso para manejarlo, vivirlo y superarlo. Por ello, quiero dedicar hoy un tiempo muy específico para usted que ha vivido este caso, esta experiencia de la ausencia o la partida de alguien cercano a nosotros. Está con nosotros el pastor Miguel Urbano, con el cual pues quiero desarrollar este tema en esta mañana. Pastor, muy buenos días. Muy buenos días, Pastor Eliad, y a todos los hermanos que están ahí conectados en Café Pastoral, que están en esta mañana, esa amable audiencia que están ahí en las redes sociales, en las plataformas digitales. A usted que nos está viendo, un Dios le bendiga, y aquí estamos en esta mañana para poderle orientar y darle una palabra con la ayuda del Espíritu Santo para que podamos nosotros crecer en la fe y en cualquier circunstancia que usted pueda estar pasando en el día de hoy. Hay una plataforma, Pastor Miguel y los que nos oyen, que quiero poner y es para poder entender todo lo que de pronto quiero conversarles. Primeramente, el manejar algunos términos con los cuales no estamos familiarizados y no los tenemos en cuenta a la hora de abordar la partida de un ser que amamos. Cuerpo, alma y espíritu. De forma temporal, nuestro cuerpo estará aquí. No siempre ha existido y nuestro cuerpo no siempre existirá de la misma forma en la cual hoy lo conocemos. No siempre tuvimos la misma forma que hoy tenemos. Un día fuimos una célula en el vientre de mamá. Fuimos un espermatozoides en el cuerpo de papá. Nuestra forma era totalmente diferente y los sentidos que teníamos eran totalmente diferentes a los que hoy tenemos. No teníamos conciencia de qué llegaríamos a ser, pero mírate hoy en quién te has convertido. De igual manera, no siempre existirás en la forma en la cual hoy estás. Esto cambiará. La muerte la conocemos entonces como aquello que pone fin a la vida tal cual como la conocemos, pero la muerte debes entender que no pone fin a la existencia. Otros dos términos que quiero poner como base es precisamente la inmortalidad y la infinitud. Comparados con la eternidad, son tres conceptos que debemos manejar muy bien para abordar el tema de la ausencia o la muerte de alguien cercano. Primeramente, la eternidad es aquello que no tiene comienzo y no tiene final. Usted y yo no somos eternos. Tenemos un comienzo, tenemos un final porque no hemos existido siempre y no existiremos en la forma que hoy conocemos de nosotros. Número 2 es el término, en este caso, de la infinitud. Lo que es infinito tiene un comienzo y parte y nunca acabará. Por ejemplo, podemos empezar a contar desde cero y partir hacia el infinito. En este caso no terminaríamos nunca de contar, pero no es eterno porque tiene un comienzo, parte de cero y parte hacia lo infinito. En el alma podemos experimentar infinitud de sentimientos de amor. Un dolor profundo puede ser tan infinito que sentimos que nunca acabará. El dolor puede ser tan infinito y profundo que
el dolor quiere acabarse y devorarse a sí mismo, o la angustia, esa es precisamente la desesperación, porque uno cae en un estado de infinitud frente a un sentimiento que considera que no acabará. Y por otra parte, es el concepto de inmortalidad, y la inmortalidad tiene que ver con algún aspecto que, si bien tuvo un comienzo, ahora, una vez llamado a la vida, no morirá. Y este es el aspecto que debemos mirar a la hora de abordar la muerte. En este contexto es entonces la inmortalidad, donde nuestro espíritu y nuestra alma se viste de inmortalidad. Una vez llamada a existencia, nunca dejará de existir. Por ello, quería poner estas bases, pastor, que estás allí conmigo, porque muchas personas, cuando abordan la muerte, solo ven el cuerpo y solo ven el final allí, pero no es así. Tenemos que verlo de la forma correcta y manejar estos tres conceptos para comprender entonces el caso de la ausencia. Pastor Miguel. Sí, pastor, estamos muy de acuerdo con este tema. Y bueno, bíblicamente, en lo que nos corresponde a nosotros en esta mañana poder aportar, es que nosotros fuimos creados para ser eternos. Y todo lo que de pronto conocemos las Escrituras, cuando Dios hizo al hombre, a Adán y a Eva, lo hizo para que no murieran, para que existieran. Pero por causa del pecado y de la desobediencia, es donde se rompe esa parte de la eternidad en la tierra, porque la Biblia dice de que Dios le da un tiempo al hombre aquí en la tierra. Luego que el hombre muere, ¿verdad?, pasa a la vida verdadera, a la vida eterna. Y es ahí cuando un ser humano, un ser querido, cuando muere y esa persona está en Cristo, humanamente uno siente un dolor, humanamente uno siente un vacío, pero en el fondo hay una paz, una tranquilidad al saber que terminó su tiempo, su tiempo aquí en la tierra, ¿verdad? El cronos, que es el calendario, los meses, los días, pero luego pasa a lo que es el reloj de Dios, al kairos, que es entonces la eternidad. Y esa es la bendita esperanza que habla el apóstol Pablo, de que la persona cuando fallece, muere de aquí en Cristo, va a la eternidad para estar con Dios, aunque la familia queda con dolor, con tristeza en el alma, pero como le dije al principio, esa bendita esperanza trae paz y seguridad a los que quedamos aquí en la tierra o los familiares, pastor, en esta mañana. Pues bien, yo sé que junto con la partida hay una mezcla de sensaciones, de sentimientos, cuando hay la partida de alguien que amamos. En lo personal, lo más cercano que he tenido en cuanto a la partida de alguien ha sido mi abuelita materna y un tío que era en promedio casi de mi misma edad. Me tocó abordarlo y no deja de ser complejo, porque podemos estar aún aferrados a las promesas de Dios, pero aún así sentir la ausencia. Hay un aspecto que quiero que veas hoy y es el siguiente. Primeramente, una cosa es lo que ya no soy y otra cosa es lo que no dejo de ser. Y lo que ya no soy es que esta persona que ha partido ya no estará en la misma forma en la cual yo la conocí. Sin embargo, tú puedes guardar sus cenizas porque eso es, allí está en una forma totalmente diferente. O de alguna manera en un cementerio, allá tú puedes ver, y en un osario están sus restos, allí están. Allí dice que esta persona existió y sigue existiendo en una forma totalmente diferente, inanimada, porque ya no hay vida como la conocíamos. Hay un ejemplo que quiero darte. Una hoja de un árbol cae de un árbol y no volverá allá jamás, pero la hoja ya no hace parte del árbol. Pero la hoja cuando cae al suelo se mezcla y se funde en todo lo que hay. Deja de ser una hoja, pero no deja de existir. Se convertirá en abono, pero no deja de existir. En este concepto quiero que entiendas que cuando hablamos de la inmortalidad del alma y cuando hablamos de nuestra partida, dejamos de existir en la forma que conocemos, pero no dejamos de existir.
Por esta razón, la palabra habla de vida eterna. Y la palabra habla que esto corruptible no puede heredar lo incorruptible, porque nadie puede entrar allá en esta forma que conocemos. Por eso, la palabra nos da una promesa, y es la promesa de la resurrección, donde Dios nos dará a todos un cuerpo nuevo, porque es la única forma de entrar allá. Por ello, seguimos existiendo, pero en una forma totalmente diferente. Así que cuando despedimos a un ser que amamos, debes entender que hay promesa de volvernos a encontrar, de volvernos a ver. Tal vez muchas cosas sean totalmente diferentes a como hoy las concebimos en nuestra mente, pero sí hay una promesa clara de que no dejarás de existir. Yo deseo hoy que esta palabra te dé consuelo y esperanza en medio del duelo, del dolor, en medio del luto, y puedas caminar tranquilo y confiado de que Dios ha prometido a sus hijos vida eterna. Pastor Miguel. Así es, Pastor Eliab. Y fíjese que hoy estamos viviendo un escenario muy crítico y difícil cuando, por ejemplo, en Colombia han muerto muchas personas con el COVID-19. Creo que vamos por 900 personas, pero si miramos a los Estados Unidos, van más de 100,000 personas. Si miramos a las naciones, vamos a estar ahí en esa circunstancia. Ahora, ¿qué pensamos nosotros? Que en estos tiempos hay un padre que perdió un hijo, hay una madre que perdió a una hija, al esposo, a la esposa, un amigo se perdió. En fin, hay una situación de dolor, hay una situación de ausencia en el corazón de esa persona. Pero hay una promesa muy bonita en Job, capítulo 5, verso 11, por si acaso tú estás pasando esa situación de haber perdido un amigo, un ser querido, un hermano, una madre, un familiar. Hay una promesa que Dios da en su palabra y dice Job, capítulo 5, verso 11. Dice que Dios pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta seguridad. Cuando yo veo ahí esa palabra, yo veo a un Dios hermoso, precioso, que sabe lo que estás viviendo, que sabe lo que está aconteciendo, la ausencia física. Ya no está papá, ya no está mamá, ya no está el esposo, ya no está la hija, y eso está ocurriendo en el mundo, como le dije al principio, mas sin embargo, en medio de ese dolor, en medio de esa ausencia, aparece Dios, aparece para consolarle, aparece para levantarle. Dice que Él pone a los humildes en las alturas, es decir, cuando una persona fallece, cuando una persona ya no está con nosotros, el que queda acá es como si se cayera, como perdiera la fuerza, la fe, el ánimo, pero dice la palabra que Dios lo coloca en altura, lo levanta de ese dolor, lo levanta de esa circunstancia, y dice, y a los enlutados lo levanta a seguridad. Va a haber paz, seguridad en tu corazón, cuando tú le permitas a Dios que consuele tu vida, Pastor Eliab. Muy bien, es tiempo de escuchar una hermosa canción, ir a una pausa. Cuando regresemos, quiero que estés muy atento porque quiero manejar un concepto con el Pastor Miguel Urbano, y es el concepto del aquí y ahora y el allá y el después. Lo que es del aquí y el ahora no me hace entender a veces lo que será del allá y el después, pero cuando vivo el allá y el después, puedo mirar el aquí y ahora de hoy y entender todo con tranquilidad. Ya lo entenderás. Vamos a esta pausa y ya volvemos en Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. El aquí y el ahora, el allá y el después. Dije que este término lo íbamos a manejar en este segmento ya al final de nuestro programa por la siguiente razón. Piensa conmigo, no siempre has existido en la forma que hoy te ves en el espejo. Recapitula un poco hasta donde más tengas conciencia. Llegarás a tus 3 o 4 añitos de edad, difícilmente una etapa anterior a esta. De ahí hacia atrás no tienes memoria.
pero de alguna manera has existido en otros. Es decir, tuviste un padre, unos abuelos, bisabuelos, y de allá vienes. Es decir, la vida ha venido en un ciclo ininterrumpido y te ha competido a ti la dicha de existir en la forma que hoy existes, pero no siempre existirás. La vida fluye a través de nosotros, aun cuando ya nosotros no estemos, en nuestros hijos, nietos, bisnietos. Es la vida misma en su ciclo, fluyendo a través de nosotros. La vida no empieza de la nada, la vida en sí no se acaba. Este cuerpo es el que desiste, pero la vida continúa. Analízalo, desde el primer hombre hasta hoy la vida ha existido. Si la vida se hubiese interrumpido, no puede surgir luego de la nada, como así por así. La vida fluye a través de nosotros. Lo que compete al aquí, a la ahora, al allá y al después. Si de alguna manera pudieses concebir la idea de que estás en el vientre de mamá, eres un óvulo, allí estás. Estabas junto con más óvulos, pero solo uno salió aquel día. Eres tú, dejaste a los demás allá. De aquellos ni siquiera te acuerdas, ni siquiera sabes cuántos eran allí. De igual manera, fuiste un espermatozoide en el cuerpo de tu padre y de verdad no tienes conciencia de eso, ni siquiera te acuerdas cuántos eran los que estaban allí contigo, pero solo tú lo lograste. En el aquí y en el ahora que te competía en el tiempo de la concepción era un camino que no habías transitado con anterioridad. Nunca viste la luz en realidad y no supiste con qué te encontrarías. No tenías la idea de en quién te convertirías. No sabías que tendrías un rostro, unas manos, unas piernas. En esa etapa no la tenías, pero era el allí y el ahora. Pero mira luego cómo luego de la concepción te aferraste en aquel útero, hiciste una cunita. ¿Quién te enseñó a hacerlo? ¿Quién te enseñó a aferrarte y en ese cordón umbilical a nutrirte? Nunca tuviste conciencia completa de todo eso. Tus órganos se desarrollaron. Ese era el allí y el ahora. Te preparaste para el parto y viniste a este mundo, entraste llorando. Te cortaron el cordón umbilical. Mírate, el tiempo ha pasado y este es el allá y el después de aquella primera etapa, el aquí y el ahora. De igual manera hoy hay cosas que tenemos que vivir aquí y experimentar aquí, pero que sencillamente nos preparan para lo que vendrá después. Esto que vivimos solo es una preparación para lo que vendrá después. Así que no suframos tanto por el aquí y el ahora. Alegrémonos por lo que viene en el allá y en el después. Así como fuimos en el vientre de mamá y al nacer nos esperaban sus brazos, de igual manera este mundo nos prepara y un día nos expulsará también de él y nos esperarán los brazos de Dios. Pastor Miguel. Así es, pastor, y a todos los oyentes, a todos los televidentes. Ahí está esta palabra tan hermosa que estamos trayendo para que usted y yo tengamos esa tranquilidad, esa paz en estar en las cosas de Dios, porque es ahí donde entendemos. A veces cuando uno no tiene al Señor en nuestra vida, a veces no entendemos lo que es el pasado, lo que es el futuro, en la parte espiritual, en la eternidad. Pero algo sí quiero aportar en esta mañana, pastor Eliab y oyente, es que cuando se está hablando de esa ausencia y de lo que está hablando el pastor, de lo que es el pasado, el presente, el futuro, en otras palabras, de una manera sencilla, podemos entender que Dios en la eternidad, Él ya de antemano había pensado en ti y Él hizo una agenda, Él hizo lo que se llama el libro, donde están aquellas cosas que había que cumplirse. Recuerde que Dios nos formó, nos hizo y nos diseñó desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Tiempo pasado, ahora en el tiempo presente nos hizo nacer, nos dio aquí una asignación, nos dio aquí una familia, una profesión, pero también un día tenemos que morir y tenemos que partir y ahí entonces entra la eternidad. Así que trabajemos ahora el presente, trabajémoslos para que nosotros podamos tener unos resultados hermosos en la eternidad, en el futuro. Si lo traemos al área secular, al área natural en la vida, si yo no trabajo mi presente, no voy a tener un futuro hermoso. Si tú y yo solamente nos quedamos con el dolor, la tristeza, lo que pudo ser y no fue del pasado, mas no vivimos el presente para disfrutarlo y también proyectarnos a ese futuro hermoso. Así es la vida eterna. Trabajemos ahora, permitamos que Dios trabaje en nuestras vidas, olvidemos el pasado para que usted y yo podamos tener un futuro en victoria en esta tierra y también la eternidad en Cristo Jesús. Pastor Eliab. Pastor Miguel, gracias igual
por sus palabras y su asertividad a la hora de abordar un tema como esto, que vuelvo y lo digo, pueda que tengamos las palabras para explicarlo, describirlo, pero no deja de ser complejo, puesto que a este tema se le añade todos los componentes del alma, los sentimientos, las emociones, y esta es lo que hace que las cosas se vuelvan complejas. Precisamente hay dolor porque tenemos conciencia de quién éramos, quién somos y quiénes son las personas que están a nuestro alrededor. Sin conciencia, a la verdad, dolor no existiría. Por eso quiero que en medio del tiempo que vives, las promesas de Dios te consuelen y te den la fortaleza necesaria cada día. Pastor Miguel, gracias por acompañarnos hoy en Café Pastoral. Gracias, Pastor Eliad, por usted, por la invitación, por poder participar en la mesa de trabajo de Café Pastoral y a todos los televidentes. Muy bien, también a su hermosa congregación, que Dios le bendiga muchísimo y bueno, todo le salga muy bien, pastor. Esperamos tan pronto pase este tiempo de restricciones, pueda estar aquí con nosotros también acompañándonos en el CEP de Café Pastoral. Me despido de cada uno de ustedes agradeciéndoles por la confianza que nos da de acompañarle, de permitirnos llegar hasta donde usted se encuentre, y deseando igual que su vida sea edificada. Aquellos que sintonizan nuestro dial 1370M, aquellos que nos siguen a través de la web en Facebook y quienes pueden vernos a través de nuestro canal. Le invito para que se conecte igual a nuestras transmisiones diarias, nuestras reuniones. Hoy igual tenemos un encuentro con el pastor y recuerde que en horas de la noche, a excepción del jueves, nuestras reuniones habituales del Centro Cristiano serán transmitidas para que usted desde casa pueda ser edificado con cada una de ellas. Le invito a reflexionar en el tema, a meditar y compartir con otros si en algo usted ha sido edificado. Soy Eliad Montes, me despido de cada uno de ustedes y recuerden que de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana usted tiene una cita con nosotros en esto que es Café Pastoral. Bendiciones.